Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, mirad, tengo aquí un paquete al cual le acabo de arrancar las etiquetas porque, bueno, se veían los datos personales y vamos a ver qué es lo que trae dentro. Este paquete viene de Alemania, concretamente viene de la casa Rex Numismatics. Realmente esta compra la hice porque vi que había algunas monedas que se podían restaurar y seguramente van a quedar fenomenal. Bueno, pues como siempre, después de mi lucha personal con los paquetes, ya lo tenemos aquí, tenemos abierto y os voy a enseñar estas monedas que, bueno, no son una cosa extraordinaria, pero como os digo, me llamaron mucho la atención, pues porque creo que algunas se pueden restaurar y pueden quedar muy bonitas. Como sabéis, en Alemania tienen unas leyes de patrimonio mucho más razonables que las de España. En su momento quisieron endurecer esa ley de patrimonio, pero los coleccionistas se plantaron y bueno, pues crearon un movimiento de firmas que al final consiguieron realmente parar esa ley que era un poco más cancelatoria. Ursula Kapman fue una de las implicadas en este movimiento y, como os digo, al final la ayuda de toda aquella gente que firmó pues sirvió para regular esa ley de patrimonio y para que los coleccionistas se sintieran seguros coleccionando, que realmente es a lo que deberíamos aspirar aquí en España. Así que si no habéis firmado el manifiesto, os dejo el enlace en la descripción y os animo a que lo firméis, porque entre todos se pueden conseguir cosas importantes y el ejemplo lo tenemos en Alemania. Entonces, como veis, pues estas monedas, algunas se ve que no vienen de una colección antigua, algunas se ve que están rescatadas recientemente, pero como os digo, gracias a ese movimiento que hubo de firmas, pues esto ahora mismo en Alemania es legal. Y gracias a eso, pues tenemos aquí algunas monedas como esta que tengo aquí, que yo creo que se puede restaurar y puede quedar preciosa. Y es lo que voy a hacer a continuación. Así que bueno, ya estáis viendo el antes y si queréis ver el después, pues tendréis que esperar al final del vídeo. Espero que merezca la pena y a mí me da la sensación de que va a quedar muy bonita. Antes de restaurar esta moneda, pues simplemente volveros a recordar que en change.org tenéis una recogida de firmas para defender 3 puntos que son claves para el coleccionismo y la numismática. El primero de ellos es que haya más presencia de la numismática en las universidades. El segundo es el tema de nuestros derechos como coleccionistas, el derecho a poder coleccionar moneda sin que se nos acuse de nada solo por el simple hecho de no haber guardado una factura. Y el tercero, pues es tratar de influir en la opinión de que una ley a la inglesa es más beneficiosa que la que tenemos ahora mismo. Una ley de patrimonio me refiero. Así que nada, después de esto vamos a pasar a restaurar esta moneda que os he enseñado, que yo creo que va a quedar preciosa. Aquí tenemos ya la moneda en el microscopio y voy a empezar utilizando un lápiz de lana de acero. También voy a usar un lápiz de fibra de vidrio para quitarlo más gordo, digamos, y luego ya después me veréis utilizar una especie de aguja con la punta redondeada. No es una aguja de coser, es una aguja gruesa, más parecida a una aguja de crochet que otra cosa. Yo no soy ninguna experta en limpieza, así que os recomiendo que visitéis el canal Monedas Limpias, porque de ahí es de donde yo voy aprendiendo truquillos, y también que practiquéis siempre con monedas que no tengan valor. Por ejemplo, esta moneda a mí me ha costado 6 euros, entonces no es una moneda cara.
Bueno, deciros que no he grabado todo el proceso, solo trocitos de él, que son muchas horas de trabajo muy paciente para que la moneda esté bonita y no se estropee. Y vamos a pasar ya a ver el resultado final, que como os digo, después de muchas horas yo creo que ha merecido la pena. Bueno, pues aquí tenéis ya el resultado. Esta vez he querido dejarle esa patina marrón porque creo que el contraste pues hace que la moneda sea más bonita y parece que ha habido bastante mejoría, ¿no? No sé, a ver qué os parece a vosotros. Yo creo que podéis mirar el antes y el después y ver que la moneda ha quedado, para mi gusto, muy bonita. Para mí es una satisfacción rescatar esta moneda y fijaos que aquí la tenemos ya para tenerla en el monetario por muchos años. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo completito con el unboxing y la limpieza. Yo me despido, no sin antes recordaros que por favor os paséis por la descripción del vídeo y pinchéis en el enlace a change.org y firméis la petición. Un saludo y hasta pronto.